Buenos días, primer domingo de febrero, ya del año 2025. Me acuerdo cuando era 1972 y 80, y pensar en el 2000 era como muy, muy lejos. Y bueno, tengo el gusto el día de hoy nuevamente de hablar del Señor. Yo creo que es lo más hermoso que podemos hacer, sobre todo cuando hablamos del Señor y somos hijos de Dios. Yo creo que es lo más maravilloso que puede haber. Poder hablar de Él, pero conociéndolo y conociéndolo íntimamente, aún es mejor. Y el día de hoy vamos a reflexionar, pero yo sé que cada uno de ustedes, siendo hijos de Dios, van a poderse identificar con este salmo que vamos a leer. Y mira, la mayor parte de los salmos hechos por David no era levita, David era de la tribu de Judá. Sin embargo, sabemos que él escribió muchísimos salmos. Él tocaba mientras Saúl, el rey, era atormentado por un demonio, y la música y el canto de David, como era hacia el Señor, apaciguaba al rey Saúl. Fue un siervo fiel a su rey, aunque éste trataba de matarlo. En fin, la palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no es que no haya hecho cosas malas, porque sí las hizo, sí pecó y sí se arrepintió. Pero David era dócil. David, cuando llegó Samuel a decirle una profecía, hacerle un comparatorio y decirle que ese hombre que había robado una oveja era él, cayó en dolor. David fue perseguido por el rey, y David incluso después tuvo una vida tan difícil que fue traicionado por su hijo. David perdió a un hijo, que por cierto no existe palabra que pueda definir a una padre o a una madre que pierde a un hijo, porque un hijo sin papás es huérfano, o un esposo sin esposa, pues es viudo, ¿sí? Pero perdió a un hijo que por cierto venía de su pecado. Y vemos a un David que en el momento de afrontar pecado, cosa que no he visto en muchos pecadores, pocos pecadores he visto que cuando les cae el 20 de su pecado, se quebrantan y dicen, es que ¿qué he estado haciendo? ¿Qué estaba pensando? Sobre todo aquellos que son hijos de Dios y por alguna cuestión pierden el camino. Pero otros no, se les puede decir y es evidente que estando en adulterio, estando en hipocresía o en muchas otras cosas, evidentemente pues simplemente no son hijos de Dios. Y entonces David es un ejemplo para nosotros y es un tipo de Cristo. De hecho, uno de los salmos, varios de los salmos, utilizan palabras proféticas acerca de Jesús y cosas que Jesús incluso llegó a decir, de las que vemos también en los salmos. Pero hay 6 salmos únicamente en la palabra de Dios que llevan la palabra Mictam de David.
Y te voy a explicar por qué el título, de la conferencia, ¿sí? Porque este salmo lo escribió David, pero haciendo al mismo tiempo una introspección de su corazón en ese momento, pero además no solo eso, una retrospectiva de su vida con el caminando con el Señor desde que era muy joven, desde que cuidaba ovejas, pero además viendo hacia adelante con la certeza de las cosas que varias de ellas aún no habían sido reveladas, ¿sí? Entonces, en este salmo podemos ver mucho de lo que Dios hizo en este hombre y por medio de él también. Porque de hecho le prometió que iba a haber rey para siempre en su trono. Y resulta que David nació en Belén. Y ahí nació nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Y esta palabra micta, de hecho, ni los más eruditos en hebreo antiguo han podido descifrar el significado, pero habla de un escrito tan valioso que lo consideran como digno de ser tallado en piedra y con un valor estimado como el oro o como alguna piedra preciosa. ¿Sí? Porque en este salmo David usa mucho de su emoción, pero una emoción llena de vivencia, de fe, de paz y diferentes características que tú vas a poder ver. Ahora, esta conferencia, pues el Señor puso en mi corazón esto hace más de como 2 semanas, y me parece que justo ahora para mis hermanos amados de México, creo que es un día muy oportuno para saber quién es nuestro Padre y cerciorarnos de quién es nuestro Dios y saber bien dónde estamos parados. Y sin hacer más aclaraciones, quiero comenzar a que leamos la palabra de Dios porque es lo valioso, que leamos la palabra de Dios y que escuchemos a un hombre considerado con un corazón conforme al del Señor, que es lo mismo que él dice cuando canta y dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa palabra deleítate significa que seas moldeable en las manos del Señor, fíjate. No es nada más de que te alegres en Dios, ¿sí? Sino precisamente un corazón conforme, o sea, fácil de mover para el Señor, no se resistía. Si algo es bueno que tomemos en cuenta en ese momento, en esos tiempos, es ser moldeables. Ser moldeables en aquello que sabemos que son nuestros puntos más débiles o los que tenemos que reforzar más, donde nos hace falta más fruto. Y eso, como lo sabemos, el Espíritu Santo se encarga de mostrarnos qué es lo que nos cuesta más trabajo. ¿Dónde es donde como que me falta esto o el otro? En fin, cada uno tenemos al Espíritu Santo. Y es por eso que no necesitamos realmente que alguien nos enseñe, tal cual lo dice la palabra, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y empezamos con el versículo número 1, que dice, guárdame, oh Dios,
porque en ti he confiado. Y no es una petición de auxilio, ¿sí? Es simplemente guárdame y continuamente guárdame, porque yo he puesto mi confianza en ti. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que no tiene fe no va a ver lo que pidió. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y David, desde muy joven, decidió confiar en Dios. Y no es, más que nada, no es, me está ocurriendo esto, sí recordárnoslo. En ti confío, Señor, y afirmarlo con nuestros labios. Pero debe ser una condición ya de nuestro corazón. Y aquel que confía en el Señor no será avergonzado. El que confía en el Señor no saldrá avergonzado. Y eso hablando de retrospectiva, yo sí te puedo decir que cada una de las promesas que me ha hecho el Señor, 38 años, nunca me ha fallado. No hay un pero que le pueda poner yo al Señor. Y decirle, aquí no hiciste, aquí no respondiste, aquí me dejaste sola. Nada de lo que dice el Señor en su palabra, que es promesa para los hijos de Dios y es para ti, nada se ha dejado de cumplir. Por eso también es una retrospectiva, porque cuántas veces, dime si no iba David a confiar en el Señor cuando se enfrentaba a un león para proteger a sus ovejitas. Sí, yo creo que lo empezó a mostrar desde muy joven, cuando se enfrentó a Goliat, y él salió con su piedrita y lo venció, y se burlaban de él. Pero él, desde muy joven, decidió confiar en él. Y el versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. El Señor manda. No le rebatas, no le debatas, no te des la vuelta cuando el Señor te dice algo. Todos, yo creo que en algún momento el Señor le ha determinado algo que no nos agrada en nuestra vida. Y a veces nos lleva tiempo el aceptarlo, el tener contentamiento y después hacer algo aún mayor y más hermoso, y es adorar al Señor y darle las gracias porque esto pasó. Yo creo que es la máxima gloria que se le puede dar al Señor. Que en una circunstancia adversa que tú no querías, tú termines diciendo gracias porque lo hiciste y lo decidiste hacer de esta forma. ¿Cómo no va a ser adorado el Señor cada vez que uno de nosotros en realidad actúa mostrando que Él es el Señor manda? Si el Señor dice que algo está mal, aunque intentemos, bueno, yo no, aunque traten de justificarlo de cualquier forma, porque es que las atenuantes, es que las circunstancias, es que no hay forma, no hay forma. Cuando Él realmente,
porque muchos lo llamarán Señor y lo llaman Señor, y Jesús les va a decir: nunca te conocí, hacedor de maldad. Y nunca te conocí porque nunca me dejaste gobernar tu corazón. ¿Sí? Por eso es desde el corazón que decimos: alma mía, tú eres mi Señor. Y cuando dice tú eres mi Señor y habla de mi alma, está hablando de lo que pienso, que debemos dar de freno a los malos pensamientos. De lo que siento, debemos darle freno a nuestras emociones. Y de lo que hago, que viene siendo el resultado muchas veces de pensar, nada más sentir y hacer, de precipitarnos, o muchas veces de pensarlo, de decirlo y hacerlo. Y, pues suena muy difícil. No es difícil, porque nuestro espíritu está conectado al Espíritu de Dios. Y nuestro espíritu está libre de la ley del pecado. Entonces somos libres para obedecer y para decirle a nuestra alma: te estás, y te humillas ante lo que el Señor dice que haga. Los que dicen cosas de ti que no son ciertas, perdonarlos, bendecirlos, a cualquier cosa que te hayan hecho, hacer siempre lo que dice el Señor, por más trabajo que cueste o aunque parezca una locura. A veces el Señor nos te dice: haz esto, y es ahora sí que solo porque en tu nombre, como le dijo Pedro, ¿no? Voy a echar la red en tu nombre, porque pues, aquí en la noche cuando llegamos a ir al mar, o en la tarde ya cuando está más tranquilo, están las personas pescando. En este lugar hay mucha pobreza y las personas van, pescan y llevan su pescado, depende cómo les vaya, y eso comen cada día. Y así le dijo Pedro: pues nada más porque tú me lo dices, Señor, puedo echar la red, pero ya no es hora de pescar. Y hay cosas que el Señor dice: bueno, lo voy a hacer, aunque nos parezca algo un poco riesgoso, lo hacemos y después decimos: gracias a Dios, literalmente, porque gracias a Él lo podemos obedecer, tenemos la fe de hacerlo y después vemos cómo se glorifica a Él, porque Él hace las cosas imposibles posibles. Y le dice algo hermoso, dice: no hay para mí bien fuera de ti. Es que es la verdad absoluta. Ni en el lugar más bello, ni comiendo el más delicioso platillo, ni, bueno, si me gustan los carros, ni manejando el carro más padrísimo. Nada se compara. Nada se compara. Yo no cambiaría nada, ni el universo, ni tener el universo así completito para estar fuera del Señor. Desde que el Señor llegó a mi vida, llegó para quedarse. Algo maravilloso, increíble. Y solo cuando naces de nuevo te das cuenta que realmente vivías sin vivir. Caminabas pero sin vida. Y estabas completamente ciego, espiritualmente hablando. Y una de las principales
formas de darte cuenta si eres hijo de Dios es leer la Biblia. Y si alguien dice, es que sí la he leído, pero no entiendo nada, esta persona no ha nacido del Espíritu. Porque el que nace del Espíritu, por la convicción de pecado, recibe el Espíritu Santo, a Cristo como Salvador, y le son abiertos los ojos para entender las palabras de Dios. No hay para mí bien fuera de ti. Todo lo que puedes recibir, si es bueno, viene del Señor. Y las cosas difíciles, malas o pruebas, circunstancias que todos tenemos que pasar para que sea hecha la justicia de Dios como hijos de Dios aquí en este mundo caído, también están en Él. Y el trato sí es diferente. El Señor sí hace acepción de personas, pero no entre hermanos en Cristo. No hay hijos preferidos, hijos íntimos, hijos. El que va a estar más cerca del Señor es el que lo busque más, estudie más, quiera saber más de Él, tenga más hambre de Él. Si tú no quieres leer tu Biblia, simplemente no tienes muchas ganas de aprender quién es el Señor, de conocerlo, de tenerlo presente, es obvio, ahí se ve. En el gusto que tú tienes en tu corazón de enriquecer tu espíritu. ¿Y dónde estás más, no? Así como se te antoja algo dulce de pronto, quieres saber otra cosa y entender algo nuevo del Señor. Entonces, no debería ser una orden o una petición, por favor, lee tu Biblia, ¿sí? Es que un niño nace y pide alimento, y no, es inevitable. Es inevitable. Bueno, por lo menos a mí me ocurrió así. No estoy diciendo que tenga que ser a este paso, pero yo en 6 meses leí toda la Biblia cuando nací de nuevo. Era un hambre y maravillada. Y la he leído decenas de veces y sigo encontrando, porque el Señor es infinito y su conocimiento es eterno. No hay para mí bien fuera de ti. Versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Yo estoy feliz porque podemos orar por todos nuestros hermanos. Y me complace saber de unos y de otros hermanos, que por cierto, nuestro hermano William Wayne Myers partió ayer con el Señor a los 104 años. Un hombre, por lo menos a mi generación, nos enseñó mucho de lo que es la sencillez, nos enseñó mucho de lo que es el dar. Nos enseñó mucho de lo que es la grandeza del Señor y lo pequeño que somos. Y vaya que tuvo muchos años para darnos. Está disfrutando de la preciosa presencia del Señor y un ejemplo, yo creo que para muchos, miles y miles de personas. Y nos complace saber que un hermano está bien, que un hermano, orar por alguien que está enfermo, cuando es hermano, ver que el Señor le permite, contra todo lo que pueda decir la ciencia, continuar con su vida porque aún tiene cosas que hacer. Pero complácete sabiendo que en todos los países del mundo tenemos hermanos. Y bendito sea Dios, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros no, yo por lo menos no voy a ser mexicana para siempre. Mi ciudadanía está en los cielos.
una ciudadanía que me hace sentir orgullosa, con un rey santo, justo, puro, bueno, amoroso, todopoderoso, todo misericordioso y bueno todo el tiempo, inmutable. Su carácter no cambia, aunque las circunstancias cambien, aunque el hombre cambie, Él sigue siendo el mismo. Por eso es una roca firme. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Servir a otro Dios. Constantemente y comúnmente las personas nacen y muchas veces la idea es, pues, estudia, prepárate para que tu vida se hace en tu vida un éxito. Y un éxito es principalmente llegar a una postura, una posición de nivel alto. Y no estoy diciendo que esté mal, porque conozco hermanos que son directores de un lugar y de otro y tienen el corazón conforme al Señor. Pero aquí está hablando de los que sirven diligentes a otro Dios. Y lo que están haciendo es servirse a sí mismos, o sea, ellos son su Dios, porque quieren saciar todas sus necesidades. Y sirven al dinero, porque son capaces de hacer lo que sea literalmente, lo que sea, lo que se necesite para obtener dinero y más y más y más. Bueno, pues como hijos de Dios, que desgraciadamente vemos esta situación, estoy hablando y ahí dice, aquellos que sirven diligentes a otro Dios, no creyentes. Ya, si un creyente está diligentemente buscando nada más esto, pues habrá que considerar por qué no está tomando en cuenta su vida eterna, ¿no? No, es que nada más ya lo que quiero es tener y tener y tener y guardar y dar, no, pero por supuesto no le creen al Señor que dar a los pobres es prestarle a Él, que da y se te dará, que es más bienaventurado dar que recibir, ¿sí? Pues Jesucristo vino a dar su vida, menos lo van a entender. No, ¿cómo voy a dar mi vida? Yo quiero casarme para ser feliz. No, si te casas, cásate para ser feliz a la otra persona y para dar amor, pase lo que pase. Y para ir con una palabra que se llama, grabadísima, que se llama en la frente, perdón, porque ningún ser humano somos perfectos. Y dice, se multiplicarán los dolores. Hace poco tuvimos la situación de ver cómo se quemaron las casas de muchas personas en Estados Unidos. Me parece que todavía hay problemas ahí. Y Mel Gibson dijo, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea Dios. Vaya que son casas de millones de dólares que no me los puedo imaginar juntos, ¿no? Y así como ellos, hay otros que pierden su casa más pequeña y de cualquier forma es una pérdida fuerte. Pero pues sucede.
Perdimos el carro en una tormenta, muebles, o sea, se viven pérdidas, pero no es nuestra vida el tener cosas. Nuestra vida no está puesta en esas cosas. Esas cosas no son vitales, no son de vida o muerte, pero desgraciadamente esa cuestión del dinero está tan muy fuerte en los corazones de los creyentes y es algo que debemos tener precaución y cuidado, ver cómo está mi corazón con respecto al dinero. ¿Cómo está mi corazón? Porque cuando eres dadivoso, le das al que necesita. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Hablando de, ¿sí? Te la pasas hablando de dinero, dinero y dinero. En fin. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Me encanta este versículo. El Señor es mi herencia. Con eso tengo. Con eso tengo porque voy a tener vida eterna para siempre con Él, en Él y para Él. No recibí yo la herencia. Conozco a varios de ustedes que no recibieron herencia. A veces los papás deciden que a sí, no, a veces que para las mujeres. Eso ya. Es más, un papá puede decidir no dejarle nada a sus hijos y donarlo todo. Con lo que tienen los padres, ellos pueden hacer lo que quieran. En una ocasión me preguntaron, oye, quiero usar este dinero para hacer esto. ¿Estarías de acuerdo? Oye, ¿es tu dinero? Oye, quiero hacer esto ahora. Es tu dinero. Es que lo que tienen los padres guardado, los hijos ya piensan de cómo nos tocaría y no. Pero ¿es en verdad esto cierto? Él es exactamente la porción de tu herencia, así perfecta. Y te voy a decir, sí, y desde este mundo. Porque no hay justo que mendigue pan. Puedes no tener, las grandes, pues trae un reloj de 99 pesos. No traes el gran reloj Mido o Omega o alguna de esas marcas impactantes que, ya en los últimos años los que tenían sus relojes los fueron a meter a cajas de seguridad de bancos porque era ya un riesgo usar los relojes. Pero es que Él nos da exactamente lo que necesitamos y te mantiene, ni te sobra ni te falta. Por lo tanto, de verdad, la herencia es perfecta. La porción de nuestra herencia y de mi copa. En la copa se bebe el vino y dice, tú sustentas mi suerte. Y no está hablando aquí, obviamente, de volados. Está hablando de mi suerte es lo que viene para mí. ¿Sí? Esa es la traducción de la palabra. Lo que viene para mí. Entonces, ¿para qué algunas personas van y que les lean la suerte? Precisamente son adivinos
y el Señor prohíbe que vayamos con adivinos a que te leo las cartas, el café, y que la mano, y que no sé, X, Y, Z, que tienen poderes y sobrenaturales, los tienen, me consta, los tienen. Pues sí, porque también Satanás tiene poder, pero es un engaño. ¿Para qué? Para que no llegues a Cristo, para que no te arrepientas y te vayas con el diablo al infierno, que el infierno fue creado para los ángeles caídos, no para el hombre. Pero esto significa, tú sustentas mi suerte. Y después viene un versículo que me encanta. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la heredad que me ha tocado. Ahora, tal vez que entendamos bien este versículo. Las cuerdas, literalmente cuando repartían las tierras, ¿te acuerdas que cuando llegaban a la tierra prometida, se empezaron a dividir la tierra por tribus? Hubo una tribu que no recibió tierra, que fue la tribu, los levitas, la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos habitaban en el templo y ellos no recibieron herencia, pero para ellos era su herencia, exactamente la porción de su herencia era estar habitando en el lugar donde estaba la presencia de Dios, estaba el arca del pacto, y además los demás llevaban sus ofrendas y ellos de eso comían y vestían. Entonces, pues es digno que el que enseña la palabra de Dios tengas una ofrenda para esta persona que enseña la palabra de Dios. Es algo bíblico, ¿sí? Que si el diezmo, que si no. Mira, en el Nuevo Testamento no es obligatorio el diezmo. El diezmo es como lo fue el de Abraham por fe y agradó al Señor. Pero hay personas que dan más del diezmo. A veces, bueno, por lo menos sí conozco a una que me lo dijo, diezmaba y ofrendaba el doble del diezmo. ¿Sí? Pudiendo hacerlo, se satisfacían sus necesidades y no necesitaba lo demás. Y un tiempo prefirió y lo decidió hacer así, voluntario. Esas cosas delante del Señor siempre son tomadas en cuenta. Pero nosotros tenemos la porción de nuestra herencia, es el Señor mismo. Y esta promesa de tenernos siempre satisfechos. Si te sientes vacío del Señor, ahora sí que júntate con Él. Es que me siento seco. Te va a costar mucho trabajo retomar el paso. Pero tienes que disciplinarte a decir, voy a leer media hora y voy a orar media hora. Tienes que disciplinarte y que tu carne, ahora sí que crucificarla para que sientas al Señor cerca. Porque el Señor ahí está, pero el espíritu está contristado. Más cuando te has movido en dones y en maravillas y puedes ser usado para darle gloria y de pronto ya nada. Entonces, es hermosa la heredad que me ha tocado.
Aquí hasta podemos pensar en lo que está preparando el Señor para nosotros. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Este versículo me encanta. En primer lugar, sí aclaro que no encuentro en el Nuevo Testamento, no encuentro algún claro ejemplo de algún sueño profético, pero si estoy equivocada, que el Señor me lo haga saber, de que el Señor me habla en sueños. No exactamente, pero te voy a decir cómo aplica esto. Mira, cuando soñamos, es nuestro inconsciente el que está soñando. Entonces puedes despertar y decir, ay, es que soñé que, no sé, que intentabas robarle al vecino esto porque me gusta mucho, y puedes decir, ay, pues es que tengo codicia, ¿sí? Pero dar así por sentado que el Señor me habló en sueños, así, algo profético, algo que va a venir, de eso yo personalmente nunca lo he vivido y no puedo dar un testimonio acerca de esto. Pero lo que soñamos es lo más profundo que hay en nosotros. A veces es una mezcla de diferentes cosas y soñé muy raro. Y hasta puedes explicar por qué. Es que vi tal programa y lo mezclé con esto y luego pasó esto, y es una mezcla de cosas. Pero sí, a veces las intenciones más profundas de nuestro corazón llegan a salir cuando tenemos algún sueño con alguna persona o alguna situación. Entonces, de ahí también el Señor se encarga de mostrar nuestro propio corazón, porque no es nuestra propia mente en lo más profundo. Es una bendición soñar. Es una bendición soñar. A veces cuando sufres algún trauma, sueñas esas cosas continuamente, tienes pesadillas. Hay algo que arreglar ahí. Ves que el Señor te quite ese shock. Cuando dice un salmo, Él me libró de todos mis traumas, habla de esto precisamente. De que el Señor es poderoso para librarte incluso de lo que le llaman un trastorno postraumático. ¿Sí? Doy testimonio de que el Señor puede quitar eso en un instante, y es algo terrible que viven muchas personas, sobre todo personas que van a la guerra y eso. Dice el versículo 8, al Señor he puesto siempre delante de mí. Ahora sí, Señor, ¿qué? Casi, si no vas conmigo, no voy. Pero además tiene un significado de que le das prioridad, tiene un significado de que te dejas conducir por Él, tiene un significado de que también te va abriendo camino, tiene diferentes significados. Entonces, es hermoso también, porque a veces el Señor te lleva a lugares y no sabes lo que viene. Bueno, de hecho, ninguno de nosotros sabemos lo que viene mañana o en la tarde. Podemos tener algunas cosas planeadas, pero no sabemos exactamente. Y hay una canción de Keith Green que dice, perdóname por las veces que traté de leer tu mente, ¿no? Que quisiéramos saber, ay, Señor, dime cuándo esto, o qué, cómo será, que quisiera uno saber, ¿no? Pero ahí es donde entra
la seguridad de que Él sustenta nuestra suerte. O sea, lo que está por venir. El porvenir, Él lo tiene sustentado, al igual que nuestra vida, nuestras condiciones. Mira, es un Dios tan grande que nos tiene en la palma de su mano. ¿Quién contra Él? Porque está a mi diestra, y normalmente las personas somos diestras, entonces es como la parte más útil, no seré conmovido. Una fuerza especial, una seguridad que no te va a conmover. Puede venir la tormenta, pueden venir los problemas fuertísimos, pero la casa que está fundada y parada y sembrada sobre la roca que es Cristo, permanece para siempre. La que no está fundamentada en Cristo, cualquier cosa que hagas que no esté fundamentado en Cristo, tiene riesgo. O que no puedas incluir a Cristo porque es incorrecto, porque es pecado. Siempre va a haber riesgo. Por eso es importante hacer las cosas de acuerdo a las leyes y de acuerdo a algo que es aún más sublime, que es de acuerdo a la santidad de Dios. Porque Jesús dijo, sean santos como mi Padre es santo. Y suena impresionante, pero sería injusto que nos pidiera eso y no nos está diciendo sean perfectos, porque sabe el Señor que aún tenemos este cuerpo, que aún nuestra carne está aquí. No seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Puedes ser feliz. Puedes tener gozo en tu alma. Porque el Señor siempre va a estar, venga lo que venga, el Señor siempre va a estar ahí. A lo mejor pasas por un momento de tristeza, pero el gozo del Señor es tu fortaleza y el gozo del Señor no se acaba jamás, porque el gozo del Señor, aparte de que es un don del Espíritu, ese don se basa en que mi espíritu se encontró con el Espíritu Santo y por lo tanto soy hija de Dios. Entonces Dios se goza y canta con júbilo sobre mí cánticos porque soy su hija y yo soy su hija y puedo decirle Padre y Él inmediatamente dice heme aquí. Porque es una cercanía muchísimo mayor a la que podemos tener con un Padre terrenal, que podemos estar muy cerca de Él, incluso abrazarlo. Pero cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti, es que el Señor vive, está dentro de ti. Jesús está en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y el Padre y Jesús son el mismo. Y el Señor y el Padre está aquí adentro, más cerca no puede estar. Mi carne también reposará confiadamente. Descansa. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Fíjate, aquí David ya estaba hablando de la vida eterna. Y de hecho, la vida eterna son palabras que también Jesús repitió, son palabras proféticas en las que creía Jesús antes de pasar por la gran prueba de la cruz. Iba a ir al Seol, al lugar de muertos, y tenía la confianza de que el Padre, siendo el Hijo de Dios, siendo justo sin pecado, aunque haya cargado el tuyo y el mío y el de toda
todos los hijos de Dios, no iba a quedar ahí. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. No permitirás que tu santo vea corrupción. Que habla ya también de esto. Y el último versículo, me mostrarás la senda de la vida. El camino, la verdad y la vida es Jesús. Gracias a Dios que nos ha abierto los ojos. Y sabemos que no es por buenas obras, que no es por hacer ciertas cosas, que no es por creer en Jesucristo, creerle a Jesucristo y seguir a Jesucristo. La senda de la vida, para que al final nos dé de esta agua. ¿Se acuerda que estaba el árbol de la vida en el Edén? Ese es lo que tenemos, a lo que tenemos derecho ya. Jesucristo abrió ese camino para poder llegar y comer del árbol de la vida eterna. Y nuestra vida eterna comienza no cuando morimos, sino cuando nacemos de nuevo. Entonces en Cristo Jesús ya estamos en vida eterna. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, porque vamos a estar ahí, a la diestra de Jesús, vamos a estar sus hijos para siempre. Amén. Pues creo que es un salmo que nos llena de vida, nos llena de esperanza, nos llena de paz, nos llena de certeza en medio de tanto movimiento visual que vemos de muchas cosas que están cambiando y pasando. Entonces, en verdad creo que sí es un salmo que es valioso, muy valioso, y creo que por eso fue considerado dentro de estos 6 salmos tan valiosos como para ser grabados en piedra y comparados al valor que puede tener un metal precioso o una piedra preciosa. Les deseo de todo corazón que el Señor les dé paz, la palabra shalom, que significa no solo tranquilidad, sino prosperidad, prosperidad en nuestra alma, porque si nuestra alma prospera, también nuestra fe crece y nuestra vida va a ser mejor en este mundo que es pasajero. Pero para gloria del Señor estaremos mejor. Que tengan excelente tarde y muchas bendiciones.